Hola, buenas a todo el mundo. En este vídeo voy a hablar de mi erizoquillo y bueno, os voy a explicar un poco cómo acabó falleciendo, la enfermedad que se lo acabó llevando, os explicaré un poco las características, en qué consiste la enfermedad y básicamente eso. Voy a empezar por la historia. Empezó el 15 de octubre del año pasado. Yo lo saqué como siempre al parque a correr, como siempre, súper feliz en el parque, en la hierba al aire libre, etcétera. Y bueno, ese día lo saqué con mi hermana y empezamos a notar pues que el animal empezaba a tropezarse de una pata. En este caso era la delantera izquierda. Y bueno, con tropezarse me refiero a que se caía de un lado, se levantaba y seguía todo el rato a lo suyo y así sucesivamente. En ese momento no le quise dar mucha importancia. Dije, igual se ha torcido la pata, se ha hecho daño en la caja o cualquier cosa así mínima que le podía ocurrir. Entonces, bueno, nos lo llevamos a casa. Pasaron unos días de que no lo pude sacar al parque, porque esto sobre todo se empezó a ver cuando él iba corriendo rápido. En casa cuando iba caminando lento, pues apenas se apreciaba. Entonces pasaron unos días hasta que lo pude volver a sacar. Y esto ya había ido a un poco más. Cada vez se tropezaba más, se levantaba, se tropezaba, se levantaba y así sucesivamente. Yo ya empecé a sospechar de esta enfermedad que os voy a hablar, que se llama el síndrome del erizo tambaleante. Y bueno, lo llevé a la veterinaria. Ella me dijo que no me preocupara, que le habían llegado erizos con esta enfermedad y era mucho más grave, bla bla bla. Vale, me dio unas vitaminas porque según ella podía ser falta de ciertas vitaminas que no le daba su comida o la comida que yo le daba. Entonces, bueno, me dio unas vitaminas. Esto coincidió con el 30 de octubre, Halloween, el puente este que hubo. Me lo llevé al animal de puente y nada, allí llegamos a donde me fui de vacaciones. Voy a verlo a su caja el primer día y de repente muchísima sangre. En ese momento no sabía dónde meterme. Con sangre me refiero a que se había automutilado la pata de atrás, encima de la de atrás, que se supone que no había problema en las de atrás. Se habían mutilado la pata trasera, una de ellas. Con mutilar me refiero a los zombies, había arrancado carne, piel, uñas, una barbaridad. Me quedé por un momento petrificado. Lo desinfecté con agua jabón, posteriormente betadine, lo normal. Y bueno, a partir de ahí empezó a querer comer menos, a costarle más, incluso le tenía yo que dar de comer, de beber, se mordía por las noches, me levantaba a cualquier hora para desinfectarlo, quitar toda la sangre que, porque iba a la letrina, pues se mordía, hacía sus cosas, cada vez caminaba peor, no podía mantenerse, y bueno, yo ya le desinfectaba y ni puente ni nada, o sea, estuve los días que hubo de vacaciones festivo encima de él prácticamente. Volví del puente, lo llevé a la veterinaria y nada, la veterinaria se supone que es de exóticos, pero en serio, si tenéis erizos, buscar en vuestra ciudad uno de exóticos, intentar averiguar si es muy bueno, porque hay muchos que no tienen ni puta idea. Y lo siento por la expresión, pero es que es la verdad. Lo llevé al veterinario, menos mal que yo grabé vídeos, hice fotos, porque en parte ella no se lo creía todo esto. Además, cuando iba el animal, cuando fue la primera vez, él caminaba lento, entonces apenas se tropezaba ni nada, entonces ella tampoco... Bueno, lo llevé, ella sigue insistiendo en que no, en que le diera este medicamento para la pata para que eso no empeorara muchísimo, con que nos hinchara y pudiera perder la pata, cualquier cosa. Vale, le di este medicamento que me dio eh, y el primer día yo creo que no le sentó muy bien y sí, se volvió a automutilar la pata, la misma, la de atrás. Yo ya no sabía dónde meterme porque me costó mogollón intentar curar un poco de esa carne en los días posteriores. Pues bueno,
volví a lo mismo, curarle, encima casi todo el día del animal, curándole, haciendo lo posible, vigilando que no se volviera a morder, porque yo sé que a la mínima iba por su pata. Vale, luego os explicaré por qué. Curando, incluso veterine con aloe y bueno, al final llegué a mejorarlo bastante, pero ya os digo que era algo bastante horrible de ver. Los días pasaban, el animal ya peor, ni salir a la calle ni nada, a correr, ni por casa ni nada, no se mantenía en pie. De la pata izquierda delantera se pasó a la derecha, no podía caminar, ya os digo, ni se mantenía en pie, que es lo que esta enfermedad produce. Y bueno, yo cada vez ya más triste, veía que cada vez se apagaba más, que le quedaba menos a mi quillo. Perdió peso mucho, débil, ya os digo, no se podía. Él quería comer, porque yo tenía que estar encima de él desde que pasó lo de la primera mordida. Yo le daba comida y bebida, dependía totalmente de mí, los días de después igual. Y ya os digo, aún tenía cierto apetito, pero tenía yo que insistirle y los últimos días ya horrible. Y bueno, pasaron los días, esto noviembre, y ya yo sé que tarde o temprano ya el pobre iba a dejar de luchar. Y bueno, yo ya os digo, hice todo lo que pude, todo lo posible, le di incluso vitamina E, que se supone que reduce los síntomas de la enfermedad, pero no hizo gran cosa. Y bueno, el 25 de noviembre acabó falleciendo, prácticamente en mis manos, eran las 4 de la mañana o 4:30. Lo dejé en su casita calentito y vi cómo se quedó mirando hacia la puerta de su casa. Vi que estaba muy quieto, lo cogí y adiós. Dejó de luchar el pobre. Y bueno, ya os podéis imaginar el resto. Yo le di un entierro digno. Ya hablaré de eso luego, al final un poco. Le di su entierro digno y bueno. La enfermedad. Voy con ella, os voy a explicar un poco. Se llama el síndrome del erizo tambaleante. Y bueno, como indica el nombre, el animal tambalea, pierde el equilibrio y básicamente es porque es una enfermedad neurológica, lo que significa que desde el cerebro no se reciben los estímulos hacia las extremidades que se tienen que recibir para poder andar, correr, etc. ¿Qué más? Es una enfermedad degenerativa y progresiva, lo que quiere decir esto, que cada vez va más, que no la puedes frenar y que en pocas palabras no tiene cura. Por eso es una enfermedad muy dura y muy grave, sobre todo la más para los erizos junto pues, a un cáncer o cualquier cosa así. Y no sé, ya os digo, así como síntomas de la enfermedad, pues son el animal empieza a tambalear, a perder el equilibrio de un lado. Suele empezar por las patas traseras, en mi caso fue las delanteras, pero sí, suele empezar por las patas traseras, que pierde el equilibrio de un lado de los dos. En mi caso fue delantera izquierda y acabó en la derecha. Y bueno, más síntomas, el animal no quiere comer, no quiere beber, sí que quiere, pero igual cada vez menos. Ves como por esto va perdiendo peso. Y bueno, lo que os dije de mordida. Uno de los síntomas, que es raro, pero no imposible, es automutilarse. Y en mi caso fue así. Entonces ya es el momento en que empecé a sospechar que era esta enfermedad. Porque hongos podía haber sido, pero por lo de morderse que le pica tal, pero no. Porque lo bañé en champú antifúngico y se quedó ahí súper a gustito en los días estos de puente, pero luego lo volvió a hacer, así que no. Y no sé, ya os digo, el animal es dependiente totalmente de ti. Y no sé, así como síntomas, ya os digo, pérdida de equilibrio. Y bueno, le cuesta comer cada vez más, etcétera. Esta enfermedad es, por lo que sea, los estudios, la mayoría que se han
Hecho, se cree que es genética, que se produce por el cruce de las madres con machos de la misma sangre, con sanguinidad, y bueno, es lo que da la mayoría de los estudios, pero no es al 100%, igual es al 90-80%, pero sí, se cree que es por herencia y por cruce de las madres con machos de la misma sangre. Y bueno, ahora os hablaré de esto un detalle. Y bueno, básicamente eso. El erizo tambalea, como indica la enfermedad. Es incurable a día de hoy, así que espero que con esta información mucha gente sepa lo que es esta enfermedad, o gente que vaya a tener un erizo pues que lo sepa, porque es importante. Con lo de enfermedad genética, que os he dicho hace un momento, que quería matizar un punto, yo compré este erizo a mi quillo, en quierounerizo.com, que es donde lo compra prácticamente toda España, porque es la web así por excelencia, es un criadero homologado, llevan muchos años, etcétera. Vale, hasta ahí bien. Yo lo compré, te pones en contacto con ellos te explican cómo funciona por correos. Bueno, en este caso me lo compraron por regalo, pero sí, yo he leído los correos. Y bueno, ellos te avisan de esta enfermedad, de que no los cruzan bajo ningún concepto, porque saben que puede ocurrir esta enfermedad y que es grave y que es muy triste. Entonces, bueno, ellos, según ellos, no los cruzan. Lo que quiero comentar viene ahora. En un primer correo dijeron que no había muchos erizos, que nos diéramos prisa en coger. En un segundo correo hubo un mágico baby boom de erizos, como llamaban ellos, que nacieron de repente. Y bueno, mi punto es, yo tampoco quiero echar mierda sobre esta gente, porque yo sé que es su trabajo y que no sé, yo quiero creer que no los cruzan por ganar más dinero o por cuando tengan falta de erizos o haya menos reproducciones de los erizos, pues no lo sé. Pero a mi erizo no me lo va a devolver nadie. Y si esta enfermedad se supone que es genética, hereditaria, pues ha habido un problema. Yo no lo sé a ciencia cierta. Si tendría que echar la culpa a alguien es a ellos, un modo denuncia. Tampoco quiero ser, ya os digo, echar mierda. Pero algo debió de pasar. Yo no sé si se cruzaron... No lo sé, si los cruzaron a posta, si se escapó un macho y preñó a la hembra de la misma sangre, no lo sé. Pero yo lo dejo ahí y quiero que todo el mundo sepa que yo lo compré en esta web y que no me he librado de esto. Y eso, y que a mi quillo no me lo va a devolver nadie, que han pasado 2 meses. Yo he estado un mogollón de veces intentando grabar este vídeo. De hecho lo he grabado y lo he borrado muchas veces porque no he estado preparado. Y van a cumplir 2 meses este 25 de enero y no sé. Mucha gente dirá, es solo un erizo, pero no sé, es un animal que me ha enseñado muchas cosas y que también me ha dado problemas, pero me quedo con lo bueno y bueno. Ahí lo dejo. Como último punto os quiero matizar que yo enterré a mi erizo dignamente en su parque, donde lo sacaba siempre a correr porque él se lo pasaba bomba. Desde el primer día que lo saqué vi la cara de felicidad y dije, lo voy a hacer siempre que pueda. Lo enterré en uno de sus árboles favoritos, en el que pasó muchas horas, y fue súper feliz. Y bueno, lo enterré con una carta agradeciéndole todo, tanto lo positivo como lo negativo no tanto, que había aprendido mucho de él, que en su día yo lo cogí porque me identificaba con él en ese aspecto de timidez e inseguridad, pero que una vez que lo conoces y vas quitando capas como una cebolla, pues es un animal súper curioso y guay. Y básicamente pues eso, yo desde luego le di su entierro digno y sé que donde esté, que yo lo llamo en el paraíso de los erizos, es muy feliz con su buffet libre de gusanos, comida, erizos, erizas, las que no pudo en la vida real. Y bueno, eso, que sé que donde esté es muy feliz. Y gracias por todo, Quillo, gracias por estos 2 años y 4 meses casi. Que un erizo, para que no lo sepáis, pues vive más o menos una media de 4 años, pues en mi caso no, esta enfermedad puede estar con esta enfermedad entre un mes y 16 meses, 15 más o menos. En mi caso duró un mes y poco, ya os digo, es una enfermedad
cruel y dura. Y bueno, hasta aquí yo creo que todo. Y sinceramente, este es un vídeo en el que si alguien llega a ver y... Sí, si alguien lo llega a ver, no quiero ni me gusta, ni no me gusta, ni suscribiros, no creo que sea un vídeo para eso, simplemente me gustaría que lo compartierais con todo el mundo, que si os ha interesado la información y tenéis erizos o vais a tener, sobre todo compartirlo y eso. No es un vídeo para pedir nada, si eso sí lo ve alguien. Así que eso. Gracias por verlo, si lo ve alguien supongo, y bueno, hasta la próxima, si me digno a hacer más vídeos. Un saludo.